Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su programa Luz para Revelación con su pueblo glorioso y para todas las naciones. Así lo dice el libro de Lucas, profetizado por Simeón, cuando el bebé iba a ser presentado delante de la presencia de nuestro Abba, ahí en su casa, en Jerusalén. Simeón hablaba por el Ruaj, porque dice que el Ruaj, el espíritu de nuestro Padre, lo guió a su casa porque iba a ser presentado el niño, su hijo y su enviado y su ungido, en el cual fue enseñado en todos los mandamientos, en todas las instrucciones conforme a los escritos, tanto en la Torá de Moisés, en los Salmos y los Profetas. Gloriosamente, Simeón está registrado que el Ruaj, que el Espíritu le guió y le dijo, ve y anda, y él profetiza ahí en el libro de Lucas. Esto lo podemos ver. No es un invento mío. Para que nosotros, ¿no es cierto?, nos podamos entender y comprender lo que nuestro Padre está hablando por medio de su Hijo glorioso, cuando Él fue presentado aquí en la casa de nuestro Padre. Ya. Y bien, aquí conforme a la Torá, nuestro Padre indica y enseña a través de Lucas capítulo 1, el capítulo 2, del versículo 21, ¿no es cierto?, en adelante. Dice así, porque el título que está registrado acá dice presentación del Hijo de nuestro Abba delante de nuestro Abba en el templo. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, al Hijo de nuestro Abba, le pusieron por nombre Yahshua. O sea, nuestro Padre, conforme a la Torá, y nuestro Meles dice, yo vengo en el nombre de mi Padre. Pongan atención. Yo he venido y vengo en el nombre de mi Padre. ¿Cuál es el nombre de nuestro Padre? Conforme a las Escrituras, el Yah. Yahweh. Ya. Pongamos atención. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, aquí era el Salvador, ¿ok? Le pusieron a lo mejor Yeshua, porque era el enviado, el ungido, el Salvador, el cual le había sido anunciado, ¿no es cierto?, puesto por el ángel, por la voluntad de nuestro Padre, antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la Torá de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle a nuestro Padre. Entre paréntesis, como está registrado y establecido en la Torá de nuestro Padre, todo varón que abriera la matriz será llamado santo, apartado, consagrado para nuestro Padre. Eso está en Éxodo capítulo 13, del verso 2 al 12. Y para ofrecer conforme a lo que se está establecido, conforme a la voluntad de nuestro Padre en la Torá, un par de tortas y 2 palominos. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, la restauración. Y el Ruaj de nuestro Padre estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruaj de nuestro Padre
que no vería la muerte antes que viese al ungido ser un hombre muy mayor, muy viejito. Y movido y guiado por el Ruach, vino al templo, y cuando los padres del niño Yahshua lo trajeron al templo para hacer por él conforme al mandamiento, conforme a las instrucciones de nuestro padre a la Torá, él le tomó en sus brazos y bendijo a nuestro padre diciendo: ahora, Padre, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Han visto mis ojos a Yeshua, salvación, Yeshua, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a todos los pueblos, a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Ahora, cuando está hablando luz para revelación, los esparcidos, los dispersos, vale decir, Efraín estaba gentilizado, estaba mezclado entre las naciones, y era uno más dentro de las naciones. Entonces, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a Efraín, a los gentiles, y gloria, el cumplimiento, y gloria de tu pueblo Israel, el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre para con su pueblo, para con la casa de Israel, la casa de Judá. Perdón. Ok, ya. Dicho eso, vamos a ir aquí a Mateo, capítulo 7, Mateo capítulo 7, del verso 21. Dice: no todo el que me dice Adón, Adón, que es, ¿no es cierto?, Padre o Señor o Melech, no todo el que diga y levante doctrinalmente y diga Adón, Adón, en hebreo, Adón, Adón, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Adón, Adón, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, dice nuestro Melech, el hijo de nuestro Abba, el Adón, nunca os conocí apartados de mí, hombres de maldad, obedecedores del mal, hacedores de maldad. Ya. Entonces, cuando está estableciendo aquí el hijo de nuestro Abba por la voluntad de nuestro Padre, porque todo lo que salía de la boca del hijo de nuestro Abba era la voluntad de nuestro Abba proclamada. Y nuestro Melech lo dijo: yo no he venido en mi nombre, he venido por la voluntad de mi Padre. Y todo lo que Él me diga yo hablo. No hablo por mi propia cuenta, según oigo eso hago. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Ya ahí está el ejemplo en el cual nosotros debemos poner absoluta atención. No todo el que diga. Entonces voy a empezar a hablar, a decir, voy a partir por el pueblo de Israel. No todo el ultra ortodoxo, no todo el ortodoxo, no todo, ¿no es cierto?, el sefaradí, no todo, ¿no es cierto?, los fariseos, o los escribas, o los ancianos, y que diga Adón, Adón entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de nuestro Adón, nuestro Padre que está en los cielos. Y dice, el que hace la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, debemos preguntarnos, entonces, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos? Ya.
La voluntad de nuestro Padre que está en los cielos es que todos obedezcan a su enviado, a su ungido, a su Hijo. Vamos a empezar a ver las características, ¿no es cierto? ¿Cuál es la voluntad? ¿A quién hay que...? Y nuestro Padre establece claro en Mateo capítulo 17, del verso 3 en adelante, en la transfiguración cuando llevó a Jacobo, que es el nombre de Jacob, a Juan y a Pedro, y vieron, ¿no es cierto?, la gloria de nuestro Melech, la gloria del Adón, la gloria del Hijo de nuestro Padre, y apareció en la gloria de nuestro Padre, ¿no es cierto?, de nuestro Melech, Moisés y Elías. Está registrado. Y aparece una nube gloriosa, y de dentro de la nube sale una voz diciendo: este es mi Hijo amado, este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco, a él oíd. Ya, la voz de nuestro Padre tenemos que obedecer. No una voz, ¿no es cierto?, de la costumbre de los ancianos o de las prácticas religiosas o de las metodologías institucionales corporativas o de alguno, ¿no es cierto?, que se dice ser profeta o se dice ser evangelista o se dice ser maestro o pastor. No, sino que aquí está establecido que había que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Aquí lo dice, el que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Y qué dijo nuestro Padre? Estando ahí en la gloria, su Hijo amado con Moisés y Elías. Él es Él, a Él hay que oír. Y lo que salió de la boca de esa voz gloriosa es la voz de nuestro Abba eterno, poderoso, en el cual nosotros tenemos que hacer su voluntad. ¿Ok? Muy bien. Porque aquí lo está diciendo, el Hijo de nuestro Abba, su enviado, su ungido. Ya, porque muchos en la época, ¿no es cierto?, muchos practicaban los saduceos, los escribas, los fariseos, en cuanto a todos los ancianos, y obedecían, ¿no es cierto?, a todos los ancianos. En el capítulo 23 de Mateo, nuestro Melech denuncia y descubre a todos aquellos, de los que, ¿no es cierto?, establecían costumbres y tradiciones. Y se sientan en la cátedra de Moisés y empezaban a enseñar, ¿no es cierto?, y hablar de las Escrituras. Y nuestro Melech dice: todo lo que ellos os digan conforme a la Torá, obedecerlo. Pero no obedezcan lo que ellos hacen, porque ellos dicen que hay, pero no obedecen. Entonces ahí está claro que nuestro Melech, el ungido, el enviado, ¿no es cierto?, denuncia a todos estos y los descubre. ¿Y qué les dice a ellos? Escribas y fariseos hipócritas. Porque estos Cohen, estos ancianos tenían, ¿no es cierto?, tendencias religiosas. Escribas y fariseos hipócritas. Hacen esto y esto y esto y esto, ¿no es cierto?, y quieren ser reconocidos y mueven, ¿no es cierto?, sus flecos de sus mantos y que les digan maestro, maestro, pero no hacen la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí nosotros vemos en Lucas capítulo 6, diciendo nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, el enviado, el ungido, diciendo: ¿por qué me llamas Adón, Adón, y no haces lo que yo digo? Pongan atención, todo lo que está registrado y que aparece nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, su enviado, su ungido, las palabras de nuestro Padre habla. Entonces aquí, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Padre, porque salen las palabras de nuestro Padre. Dice: ¿por qué tú me llamas Adón, Adón, y no obedeces lo que yo tengo establecido por las Escrituras? ¿Por qué tú me dices y no obedeces mi voluntad? ¿Por qué no haces mi voluntad?
Entonces, Mateo, ¿no es cierto?, capítulo 7, del verso, ¿no es cierto?, 21, cualquiera puede levantar argumento doctrinal e ideológico a través de costumbres, primeramente por la casa de Israel, la casa de Judá. Y empezaron a levantar, ¿no es cierto?, argumento por medio de la soberbia y de la rebelión, hablándole a nuestro Mele, al enviado y el ungido, diciéndole, le dicen estos escribas y estos fariseos, ¿por qué tus discípulos arrancan espigas en el día de reposo? ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Por qué tus discípulos no obedecen a los ancianos? ¿Vio? Entonces, para ello primaba. Y aquí voy a hablar ahora sobre, ¿no es cierto?, todas estas denominaciones a nivel mundial. Toda esta gente que obedece a doctrinas levantadas por hombres a través del príncipe de la potestad del aire. Doctrinas que no obedecen la voluntad de nuestro Padre. No la obedecen, aunque quieran, ¿no es cierto?, y aunque se le levanten y hablan, ¿no es cierto?, sobre Cristo, y hablan, ¿no es cierto?, conforme a lo que dijo el apóstol Pablo, pero no quieren obedecer lo que salió de la boca del enviado y el ungido, la voluntad de nuestro Padre. Porque tanto los primeros apóstoles, los primeros discípulos, porque Pablo viene un tiempo después, que lo vemos aquí en el libro de los Hechos, después del capítulo 8, en el capítulo 9 del libro de los Hechos, recién el apóstol, ¿no es cierto?, es llamado, es intervenido por el reino de los cielos. Y el apóstol, mediante el Ruach, es convencido de pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Desobediencia, desobedecer los mandamientos. Por eso Saulo de Tarso, ahí en Romanos, ya siendo Pablo, Romanos capítulo 7, él dijo y él expresaba y él empezó a explicar, hermanos, yo no conocía los mandamientos, yo fui enseñado en una doctrina farisea. Y enseñan ahí, él colocándose como ejemplo, yo no conocía los mandamientos. Yo no conocía que no había que matar. No conocía que no había que codiciar. No conocía que no tenía que adorar a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra. No tenía que obedecer a hombres, sino que obedecer la voluntad de nuestro Padre. Que entonces, ¿qué es lo que a quien obedecía? A ancianos. Y con los ancianos, con los principales Cohen, sacerdotes, ¿no es cierto?, había un amiguismo sustentado en el engaño, que eso se podía quebrar en cualquier momento. Sí, sucedió. Porque en la intervención gloriosa de nuestro Padre a Saulo de Tarso, ahí camino hacia Damasco, nuestro Padre le convenció de pecado. ¿Qué es lo que es pecado? Es rebelión, desobediencia a su voluntad. Convenció de justicia. Claro, la Torá, la verdadera, la justicia establecida por nuestro Padre. Y de juicio. ¿Por qué? Porque también le convence que en él había, ¿no es cierto?, un juicio eterno. Que ese juicio eterno entró por Adán y Eva. Esa condenación y ese juicio eterno entró por Adán y Eva. Y Saulo de Tarso había nacido, ¿no es cierto?, por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, a través de doctrinas. El papá de Saulo de Tarso, ¿no es cierto?, se relacionaba con los romanos. Había una relación, ¿no es cierto?, porque era un hombre adinerado, ¿no es cierto?, y él hacía negocios. Es por eso que él adquirió la ciudadanía romana a través de negocio y de amiguismo, para conveniencia. Por eso vemos que el apóstol Pablo expone varias cosas después, pero ese no es el tema. El tema principal que estoy hablando es que no todo aquel que diga Adón, Adón entrará, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. Ya, muy bien.
Entonces, vemos al apóstol aquí, voy a hablar del apóstol. Primeramente, los registros, ¿no es cierto?, del apóstol Juan, y después voy a hablar de los registros del apóstol Pedro. Bueno, Marcos, el libro de Marcos, los eruditos también dicen que es Pedro, pero le pusieron Marcos como un asistente, que él habló, ¿no es cierto?, sobre los registros que el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, él escribió, así como muchos escribían. El apóstol Pablo no escribía sus cartas, él colocaba las salutaciones. Cuando se despedía finalmente, él establecía: aquí yo, Pablo, con mi propia letra, pero los demás eran los asistentes que estaban, y él le iba explicando y ellos iban anotando. Pero nosotros, si vemos las cartas del apóstol Pedro, voy a hablar del apóstol Pedro, que dice así en su primera carta, en el capítulo 1, del verso 1 en adelante, diciendo: Pedro, apóstol de nuestro Melech, del hijo de nuestro Abba, Yahshua HaMashiach, a los expatriados, a los dispersos, a los expatriados de la dispersión. ¿Quiénes son esos? Que muchos de los que huyeron de Israel. ¿Y dónde estaban estos? En Pontio, en Galacia, en Capadocia, en Asia y Bitinia. Le faltó Roma, porque también estaban en Roma. Elegidos según la presciencia de nuestro Padre. Ellos nacieron conforme a la voluntad de nuestro Padre. El apóstol se está refiriendo, ¿no es cierto?, a las 12 tribus de Israel, que nacieron conforme a la voluntad de nuestro Padre por medio de Abraham, en el cumplimiento de Isaac, y se concreta en Jacob, las 12 tribus de Israel. Y aquí está hablando sobre las 12 tribus de Israel, sobre su pueblo. Elegido según la presencia de nuestro Padre, vale decir, nacidos conforme a la voluntad de nuestro Padre, en santificación del Ruach, vale decir, en la voluntad de nuestro Padre. ¿Para qué? Dice, ¿para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de nuestro Melech, Yahshua HaMashiach, gracia y paz os sean multiplicadas. Verso 3 dice así: bendito es nuestro Padre, es nuestro Elohim, Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza, vale decir, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de nuestro Melech, de su Hijo del Adón, Yahshua HaMashiach, de los muertos. Para poder recibir después de la resurrección una herencia incorruptible. ¿Cuál herencia? El reino de los cielos, el Ruach de nuestro Padre sobre ellos. Para una herencia. Por eso el joven rico: ¿qué tengo que hacer, maestro, para heredar la vida eterna? ¿Cuál es esta herencia? La herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, la vida eterna. Una vida por medio de su Hijo, y la eternidad, el sello del Ruach. Ya, estamos hablando sobre la voluntad, ¿ok? El apóstol Pedro, en el capítulo 2, escuchen lo que dice. Esta es la palabra, esta es la proclama de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que por las buenas nuevas os ha sido anunciado conforme a la voluntad de nuestro Padre. Esta es la palabra que por la voluntad de nuestro Padre os ha sido anunciada por medio de su Hijo. Negarse y renunciar, pues, a todos los frutos de la maldad,
a todos los frutos de este enemigo, vale decir, la malicia, el engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, todo lo que proviene de este personaje. Y más bien, si has resucitado porque has nacido de nuevo y has resucitado, desear como niño recién nacido las enseñanzas, las instrucciones de nuestro Padre mediante la Torá, porque la Torá no es adulterada, la Torá es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Padre, santifíquelos usted a estos 120 conforme a su palabra, conforme a su Torá, porque su Torá, su palabra es verdad, para que por ellas puedan crecer conforme al crecimiento que usted da, para, ¿no es cierto?, entrar al reino de los cielos. Ya. Entonces nosotros vamos a ver aquí, también en el capítulo 2, ¿cuál es la voluntad de nuestro Padre? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Acercaos a nuestro Padre gloriosamente por medio de la proclama. Acerquémonos a Él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres. ¿Cuál es la piedra viva? Nuestro Melech, la voluntad, su enviado, su ungido. Mas para nuestro Padre es escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual. Y aquí está la voluntad de nuestro Padre. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de su voluntad a través de nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Dice: he aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo y escogida, preciosa. El que creyere, el que obedeciere el mensaje, no será avergonzado. Para vosotros pues, los que obedecen, Él es precioso, pero para los que no obedecen y rechazan y rehusan, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo, se van a pegar cabezazos fuertes, y piedra de tropiezo y roja que hace caer. Porque tropiezan, ¿no es cierto?, en la voluntad de nuestro Padre, siendo rebelde y desobediente, a lo cual fueron también destinados. Más vosotros, le dice el apóstol a sus conciudadanos, va a decir, los israelitas, los que habían obedecido, a todos los discípulos, ¿no es cierto?, que habían obedecido, más vosotros sois linaje, un linaje escogido, uno nuevo, un real sacerdocio, una nación santa, una nación que se nace ahora por medio de su Hijo, un pueblo adquirido de nuestro Padre, que nace a través de su Hijo, para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas, de la muerte, de la condenación y juicio eterno, a su luz admirable. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de nuestro Padre Elohim, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ya, la primera carta del apóstol, y quiero leer del capítulo 3. Dice así: mirad, es la primera carta de Juan, capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos. ¿Dónde está esto? También está en el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. A todos los que obedecieron, a todos los que oyeron el mensaje de las buenas nuevas y pusieron atención a su enviado, su ungido, y le obedecieron, nuestro Padre les dio el beneficio de ser llamados sus hijos, los cuales no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Y aquí Juan, el apóstol, dice: mirad cuán amor nos ha dado nuestro Padre, para que seamos llamados hijos de nuestro Padre Elohim. Por esto el mundo no nos va a conocer, porque no le conoció a Él. Ahora, ¿por qué no nos va a conocer? Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos nacido de nuevo, mediante la obra gloriosa de su enviado, su ungido, a través del sacrificio
del madero, del derramamiento de su sangre, su sepultura y su poderosa resurrección, en el cual si nosotros nos negamos a nosotros mismos, renunciamos a todo. Eso es lo que le dijo al joven rico. Para recibir la vida eterna, tienes que hacer la voluntad de nuestro Padre, que es el nuevo pacto. Niégate a ti mismo, renuncia a toda tu riqueza, toma tu cruz y ven en pos de mí, para recibir, mediante la resurrección, la vida y la eternidad. No quiso. Entonces, amados, ahora somos hijos de nuestro Padre y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él, cuando en la gloria, en un cuerpo glorificado, porque le veremos tal como Él es. ¿Por qué? Porque le vio en el monte de la transfiguración. Pedro le vio en el monte. A eso se está refiriendo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Todo aquel que desobedece y comete desobediencia y rebelión infringe también la Torá. Vale decir, pues la desobediencia al pecado es la infracción a sus mandamientos. Y sabéis que Él apareció para quitar la desobediencia. ¿Quién? A ese personaje que está dentro. Y no hay desobediencia en nuestro Padre por medio de su Hijo. No hay desobediencia en su ungido. Todo aquel que permanece en su ungido, en su enviado, no peca. No desobedece. Todo aquel que peca no le ha visto y no le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, el que obedece a la voluntad de nuestro Padre, de la Torá, es justo, como Él es justo. El que practica la desobediencia es el diablo, porque el diablo desobedece y peca desde el principio. Para esto apareció el ungido, el enviado, el Hijo de nuestro Padre Elohim, para deshacer las obras del enemigo. Todo aquel que es nacido de nuestro Padre Elohim no practica la desobediencia, porque la simiente de nuestro Padre permanece en él y no puede desobedecer porque es nacido de nuestro Padre. Vamos aquí a Lucas, capítulo 8. La simiente, pongan atención, la simiente. Gracias, Padre. Entonces, dice así. En el capítulo 8, del verso 8, 11 y 15, pongan atención. Y otra parte cayó en buena tierra y nació, y llevó fruto al 100 por uno. ¿Por qué nació? De esta forma. Esta en el verso 11, 8, 11. Esta es pues la parábola. La semilla, la simiente, es la palabra, la proclama de nuestro Melech. Verso 15. Más, la que cayó mediante la proclama en la buena tierra, estos son los que con corazón obediente y recto retienen la palabra, el mensaje de las buenas nuevas y dan fruto con perseverancia, nacidos de nuevo. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad de nuestro Padre? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Porque para entrar en el reino de los cielos había que nacer de nuevo. Porque la vida, para que venga sobre nosotros la vida, tenía que, ¿no es cierto?, salir la muerte en nosotros. Pero ¿cómo salía la muerte? Es el ejemplo que nuestro Padre establece por medio de su Hijo. Él le dice, yo soy el camino, vengan, así se hace. Tienen que negarse a sí mismos, renunciar. ¿Y de dónde está eso? En Mateo capítulo 16, del verso 21. Dice, le está diciendo a sus discípulos, a los 120, miren, yo tengo que ir a Jerusalén. Allá voy a padecer mucho de todos estos, de los ancianos, de los escribas, de todos estos rebeldes, de todos estos mentirosos. Me van a matar y yo voy a resucitar al tercer día. ¿Quiere venir alguien conmigo? Fueron los 120 con nuestro Melech y entraron a Jerusalén.
estos 120, pero antes de ir para allá, antes de ir, está registrado que nuestro Melech, el Adón, le dice a cada uno: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia a todo, tome su cruz y me sigue. ¿Por qué? Porque él dijo: yo soy el camino, síganme a mí. Nuestro Padre le dijo: pongan atención, Él es mi voluntad. Y de esta forma, tienen que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Es lo que le dijo a Nicodemo: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver, y tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar. Porque tú eres carne, porque tú eres nacido conforme a la voluntad de sangre, voluntad de carne y voluntad de varón. No, aquí es conforme ahora a la voluntad de nuestro Padre. No todo el que me diga Adón, Adón entrará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad? Había que nacer de nuevo. Una nueva criatura. En esa condición tú no podías. Es por eso que el apóstol en Romanos capítulo 6, él dice que todos nosotros, lo dice claro, y nadie quiere, y nadie entiende. No, nadie entiende. O son muy poquitos los que entienden. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos ya, si hemos nacido o no, para que seamos enseñados en el conocimiento y abunde al 100%? En ninguna manera, porque los que hemos, ¿no es cierto?, muerto a la desobediencia, ¿cómo viviremos aún siendo desobedientes? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido, ¿no es cierto?, crucificados, todos los que hemos sido crucificados y no hemos negado y no hemos renunciado, hemos sido crucificados en Mashiach Yahshua? ¿Hemos sido crucificados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el sacrificio, a fin de que como Mashiach resucitó de los muertos por la gloria de nuestro Padre glorioso, así también nosotros seamos resucitados y andemos, ¿no es cierto?, en una vida, la vida de nuestro Melech. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de la desobediencia, el cuerpo que obedecía a la maldad, sea destruido, a fin de que no sirvamos más a la desobediencia. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Y la justificación era a través del sacrificio del corderito. Pero este corderito glorioso y sublime, eterno y para siempre, una vez. Entonces, a todos aquellos que dicen, ojo, para poder entrar hay que hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cuál es la voluntad de nuestro Padre? Y aquí lo está diciendo. Miren, en Romanos capítulo 12, miren lo que está diciendo. Capítulo 12, verso 1. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre Elohim, por su mucha misericordia, que presentéis vuestros cuerpos, vale decir, niégate a ti mismo, renuncia a todo, en sacrificio vivo, en santidad, agradable a nuestro Padre Elohim, que es un culto racional. Tenemos que tomar una decisión, renunciar, negarte. Por eso le dice a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncie a todo, tome su cruz y sígame. Sacrificio vivo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de nuestro Padre Elohim, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es vuestro culto racional. No conforméis, niégate a este mundo, niégate a la carne, niégate, muere. No conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, el entendimiento que da nuestro Padre, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre Elohim, la que es agradable y perfecta. Ya. ¿Cuál es la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta? Es obedecer al pie de la letra a su Hijo amado. A Él tenemos que oír.
A Él tenemos que obedecer. No participar o que te anuncian, ¿no es cierto? No que te anuncian, ¿no es cierto? Permiso. Un segundo, por favor. Hola, papá. ¿Cómo estás tú? Bien, y te voy a mostrar algo que se te quedó. ¿Qué se me quedó? A ver. Oh, ya, sí. Se me quedó eso. Estoy grabando, hijo querido. Mírame. Estoy llamando. Ya, pero ahí hablamos. Ya. Chao. Bueno, disculpen, es un nieto que me llama para avisarme que se me quedó una foto que él me había regalado en su casa ayer. Bueno, entonces, discúlpenme, por favor, este lapso. Es bueno, entonces, ¿cuál es la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta? La voluntad de nuestro Padre agradable y perfecta es que pongamos absoluta atención a su Hijo glorioso, su enviado, su ungido. Él no envió a la obra del sacrificio ni al apóstol Pedro, ni al apóstol Juan, ni a ninguno de los apóstoles, sino que todos ellos tenían que obedecer, negándose a sí mismos, renunciando a todo, tomando la cruz, para que este cumplimiento, esta obra se complete en ellos, porque este propósito glorioso de la voluntad de nuestro Padre estaba concentrado en su Hijo, nada más que en su Hijo glorioso. Él tenía, por la voluntad de nuestro Padre, la potestad y el poder para poder vencer, para poder deshacer, para poder quitar, por medio de la ley del Espíritu de vida, la ley, la Torá, los mandamientos del Espíritu de la voluntad de nuestro Padre de vida, por medio de su Hijo, en Mashiach Yahshua, a través de la obra del sacrificio. ¿Quitar qué? Romanos capítulo 8, pongan atención. Ahora pues ninguna condenación, sí, porque el condenado no está. Ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. La expresión de Mashiach Yahshua significa que hemos sido resucitados. Los que no andan conforme, ¿no es cierto?, obedeciendo a la carne, como lo dice acá en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en la carne, en la desobediencia? Aquí es lo mismo. Los que no andan conforme a la desobediencia, sino conforme a la obediencia de la voluntad de nuestro Padre. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de esta ley, la ley del pecado y la muerte. Por eso hay que poner atención cuando leemos las Escrituras, y que los registros, ¿no es cierto?, aquí distorsionaron y mezclaron la ley del pecado y la muerte como que si fuese la ley de la Torá de la voluntad de nuestro Padre. El que lee mediante la dirección de Ruach lo detecta y lo observa. Pero el que no tiene el Ruach no va y no entiende y mal entiende y aplica las cosas muy mal, porque no ha nacido de nuevo. Entonces, la buena voluntad de nuestro Padre, la agradable y la perfecta, ¿no es cierto?, es nacer de nuevo. Porque, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué nacer de nuevo? Porque nuestro Padre estaba estableciendo por medio de su Hijo un matrimonio, una nueva obra, a través de un nuevo pacto por medio de su Hijo. Este nuevo pacto se celebra antes del Pesaj tradicional que se celebraba. Y lo celebró nuestro Melech conforme a la voluntad de nuestro Padre con sus 120 discípulos ahí en el aposento alto.
Y en el aposento alto se cumple, ¿no es cierto?, en ellos la participación de la voluntad de nuestro Padre para hacerlos nacer de nuevo mediante su carne, porque Él parte el pan y dice: este es mi carne, el pan representa mi cuerpo, mi carne, que por vosotros es, ¿no es cierto?, consumida, que por vosotros es sacrificada. Coman de él. Y comieron los 120. Después levantó la copa al final y dijo: esta copa representa, ¿no es cierto?, la sangre. Este vino representa la sangre del nuevo pacto, la sangre de la obra gloriosa del nuevo pacto de nuestro Padre. Beber de ella. Y ellos, los 120, bebieron. Terminaron de cenar y fueron al Getsemaní. Allá fue tomado nuestro Melech y estuvo toda la noche, de ahí no descansó nada, tuvo toda la noche y fue llevado, ¿no es cierto?, donde Caifás, donde el sumo sacerdote de la época. De ahí fue llevado donde Pilato. De ahí, ¿no es cierto?, fue crucificado. Y ahí él expiró a la hora novena, a la hora que dice ahí en las Escrituras. A la hora sexta, que es las 12. A la hora novena, que es las 3 de la tarde. Y él bajó a las profundidades. Y fue resucitado. ¿Cuándo? Al tercer día. Resucitó al tercer día. Y resucitó, ¿no es cierto?, estamos hablando antes de la hora que termine el Shabbat. Resucitó al tercer día antes del término del Shabbat. Y después de la resurrección se aparece a los discípulos ahí en el aposento alto. Y él les viene, ¿no es cierto?, a decir: mire, esto, ustedes fueron resucitados juntamente conmigo por la voluntad de nuestro Padre, porque ustedes comieron de mi carne y bebieron de la verdadera bebida del nuevo pacto, y se les va a conceder eternidad. ¿Cuándo? Tenían que esperar, porque tenía que venir, ¿no es cierto?, a los 50 días. Y estuvo nuestro Melech, el ungido, con los discípulos 40 días, y fue llevado y levantado, ¿no es cierto? Pero antes que fuese, dijo: vayan al aposento alto y perseveren, y al día 50 vayan allá a la casa de nuestro Padre, a la fiesta de Shavuot. Ellos iban a ir sí o sí. Estando en la fiesta de Shavuot, vino el Ruach sobre los 120, nadie más. 120, y se cumple primeramente en ellos la vida y la eternidad. Entonces, de ahí para adelante había que replicar exactamente igual como nuestro Melech le enseñó. Le enseñó los 40 días todo lo referente a la voluntad de nuestro Padre, el reino de los cielos. Lo dice las Escrituras. Entonces, la buena voluntad de nuestro Padre, la agradable, perfecta, está concentrada solamente en su Hijo, no en el apóstol Pablo, ni en el apóstol Pedro, ni en el apóstol Juan. Todos ellos hablaban conforme a la voluntad de nuestro Padre. Nuestro Padre no cambió nada, no cambió la Torá. Por eso nuestro Melech dice: no vengan a vuestros pensamientos, no penséis que yo he venido para abrogar, para eliminar, para quitar. No, yo he venido para deshacer, para cumplir la voluntad de nuestro Padre conforme a la Torá, y para deshacer todas las obras de las tinieblas, y para vencerlos ahí en la obra del sacrificio. Porque mediante la resurrección venció al enemigo, no lo pudo retener. ¿Quién habla sobre esto? David. Yo vi a mi Adón. Vi a mi Adón en el sacrificio, y vi que la muerte no lo pudo, que el Hades no lo pudo retener. Y fue levantado con poder y los venció, como lo dice en Colosenses, que él venció públicamente a todos los principados y a todas las potestades. Y él, a todo aquel que le obedece la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo, le es quitado, le es librado mediante la ley del Espíritu de vida. Vino y se establece una ley mayor
sobre, ¿no es cierto? Porque el que gobernaba, ¿no es cierto?, este mundo, el príncipe, la potestad del aire, la condenación y el juicio eterno, en la vida de los hombres vino una ley gloriosa, vale decir, porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua nos libra y nos da la libertad de la ley de la desobediencia de este personaje y de la muerte. Entonces, gloriosamente nuestro Padre establece su voluntad sobre su Hijo. Y todos nosotros, ¿cómo podemos comprobar? Nuestro Padre nos concede revelación. Comprobar es recibir crecimiento, entendimiento y comprensión de su voluntad. De toda esta obra gloriosa que nuestro Padre determina en su sola voluntad sobre su Hijo, para que todo aquel que le obedece no se pierda más, tenga, ¿no es cierto?, vida y eternidad. Vida y eternidad. Esto es para la obediencia, no es para la desobediencia. Miren, pongan atención. Capítulo 5 del libro de Hebreos. Capítulo 5 del libro de Hebreos. Verso 8. Y aunque él era el hijo, por lo que padeció en el sacrificio, él aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. El mensaje que nosotros tenemos que proclamar es el mensaje que proclama nuestro Melech. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y obedecer. Es obedecer. Los traductores y los intérpretes cambiaron con la tinta engañosa. No a todos los que creen, no, es obediencia a todos los que le obedecen. Por eso el arrepentimiento se tiene que notar después como frutos dignos de esto, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es fruto digno de arrepentimiento? La obediencia a su voluntad. La obediencia a su Torah. Por eso en Juan capítulo 14, verso 15, si ustedes me aman, guarden los mandamientos. Si es básico, si es fundamental, es algo sumamente importante. El joven rico, cuando le pregunta, Rabí, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Guarda los mandamientos. Sí, he sido enseñado de chiquitito, sí, pero te falta algo ahora que es conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué es lo que es? El nuevo pacto estaba profetizado en Jeremías. Un nuevo pacto para con la casa de Israel, la casa de Judá. ¿Cuál era este? Es hacerlos nacer de nuevo, para que se establezca de aquí adentro, habitación de la gloria de nuestro Padre, por medio de su Hijo y nuestro Padre. Entonces, para todos los que le obedecen. Entonces, nosotros vamos a Juan, capítulo 14, ojo, y a mí, y obedezcan la voluntad de la Torá, obedezcan a nuestro Padre por medio de su Hijo. No obedezcan doctrinas humanas, carnales, animales. Juan capítulo 14, verso 15. Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará, ¿no es cierto?, al Ruach, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este? El Ruach glorioso de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Es el Ruach de nuestro Padre, está por medio de nuestro Melech, y estará, profetiza y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, mediante la resurrección, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Respondiendo en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, el que rehúsa, el rebelde, no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando aún con vosotros, mas cuando venga el Ruach, el Espíritu Santo es el Ruach de nuestro Padre, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas.
y os recordará todo lo que os he dicho. Y Juan en su primera carta, en el capítulo 1 de su primera carta, Juan, la primera carta de Juan, dice así, en el capítulo 2, del versículo, ¿no es cierto?, 20, pero vosotros tenéis la unción. ¿Cuál es la unción del Santo? El Ruaj de nuestro Padre, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque conocéis la verdad y porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, pero la unción que vosotros recibisteis de nuestro Padre, la visita del Ruaj en nosotros, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma, que es el Ruaj, os enseña todas las cosas. Y es verdad, es verdadera y no es mentira. Según ella, Dios ha enseñado, permaneced en él. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Nacer de nuevo. Tiene que venir todo un conocimiento nuevo, porque todos nacimos a través de sangre, de voluntad de carne y voluntad de varón, mediante Adán y Eva. Porque después de Adán y Eva, después de la transgresión, y se establece en ellos la mentira y la condenación, vale decir, la desobediencia, nuestro Padre establece una obra nueva para nacer de nuevo y se establezca la obediencia desde dentro de nuestra vida, mediante la vida que está en la sangre. ¿Se entiende? Nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo a través de un nuevo pacto, y ese nuevo pacto se establece ahí en el aposento alto, y lo había profetizado antes. Está hablando, ¿cierto?, sobre Juan capítulo 6, capítulo 7, yo soy el pan que descendió del cielo. El que no come mi pan, que es mi carne, y no bebe mi sangre, que es la verdadera bebida, no tendrá ni vida ni eternidad. Pero el que come mi carne, que es el pan, verdadero pan, mi carne, y toma de mi sangre del nuevo pacto, que es la verdadera bebida, le será concedido vida y eternidad. Nuestro Padre estaba profetizando y hablando, estableciendo su voluntad. Él no vino a abrogar. La gracia siempre permaneció, siempre estuvo. ¿Cuál es la gracia? Es la misericordia de nuestro Padre. Porque de tal manera nuestro Padre tuvo su entrañable misericordia para con la casa de Israel, la casa de Judá, que Él ha enviado a su Hijo, a su ungido, para que todo aquel que le obedezca sea librado de la condenación, sea librado del juicio eterno y se le conceda vida y eternidad. ¿Para qué? Para que en esa forma se pueda entrar en el reino de los cielos. Así se entra. Y Mateo capítulo 25, aquí se establece, y esto lo vamos a dejar, ¿no es cierto?, para otro video, otra enseñanza, y dice así, y pongan atención: entonces el reino de los cielos será comparado o semejante a 10 doncellas. A 10 doncellas. Y pongan atención, aquí nuestro Padre está hablando algo sumamente interesante. Y tomando su lámpara salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes, obedientes, y 5, ¿no es cierto?, rebeldes e insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Pongan atención, ¿qué es lo que es el aceite? Mas las prudentes tomaron aceite, está hablando como por parábola para que puedan entender, juntamente con su vasija y su lámpara, y tardándose el esposo cabecearon todos y se durmieron. A la medianoche se oyó el clamor: he aquí viene el esposo, salid a recibirle. ¿Para qué estamos siendo preparados? ¿Para qué nuestro Padre estableció todo esto de un nuevo nacimiento a través de su Hijo? De un nuevo nacimiento a través de su Hijo, ¿para qué? Un tema que lo vamos a dejar pendiente para una próxima grabación. Nuestro Padre tenga misericordia de todos ustedes.
Él abra vuestro corazón para que puedan conocer, entender y comprender, y también sean convencidos de pecado, de justicia y de juicio. Nos estaremos viendo en la próxima oportunidad sobre este mismo tema. Quedando pendiente, Mateo capítulo 25. Un gran saludo, nos estaremos viendo en otra oportunidad, a lo mejor muy pronto, y un abrazo y nos estaremos viendo.